Pasamos con información de último momento. Atención con esto. Vamos a escuchar a un vocero del Departamento de Estado en vivo. Es Matthew Miller, que habla justamente sobre la novedad de que jamás aceptó los términos justamente de la negociación en Medio Oriente. Escuchamos. Emitido una orden. Estamos conversando con nuestros aliados en la región. Como saben, el director Burns está en la región y está trabajando en tiempo real. Conversaremos sobre esta respuesta con nuestros aliados en las próximas horas. Queremos que un acuerdo o tregua de rehenes es en el mejor interés de los israelíes y los palestinos. Un cese de fuego permitiría más movimiento, asistencia humanitaria. Seguiremos trabajando para llegar a eso. No ha llegado una determinación de si están aceptando el ofrecimiento. Solo hemos recibido respuesta en la última hora y media. Estamos conversando con aliados en la región. No quiero representar esa respuesta aún. Shannon, adelante. Hay informes de Israel de que jamás acordó o aceptó el acuerdo de Egipto que era más suave que lo anterior. Es posible que Estados Unidos no está participando de esto. Escuché esos informes, espero que entiendan de que, dado que aún estamos revisando la respuesta e intentando llegar a un acuerdo, me negaré a comentar sobre esos informes. Hablaremos sobre la respuesta con los aliados en las horas próximas. Es nuestra prioridad llegar a una tregua, un cese de fuego para liberar rehenes que permita un aumento de asistencia humanitaria a Gaza y dentro de Gaza, pero no quiero comentar sobre los informes de a qué están respondiendo hasta que podamos ver detalles y entender y hablar con aliados. Puede decir, las distintas facciones de Hamas están de acuerdo. No hablaré por Hamas, en representación de Hamas, para nada. Hay un ofrecimiento, depende de Hamas ahora, depende de ellos aceptar. Israel cedió en cosas y buscan tener un cese de fuego y esperamos que Hamas acepte el acuerdo que fue presentado. En cuanto a lo que es su respuesta, evaluaremos eso y esperaremos a revisar los detalles. En cuanto a la ofensiva de Israel en Rafah, hay reportes de evacuaciones. ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay una espera o aguardarán las operaciones en Rafah? Bueno, no podemos apoyar una operación en Rafah como ha sido presentada. Hemos dejado en claro, el secretario ha dejado en claro al primer ministro Netanyahu y miembros del gobierno israelí de que no hemos visto un plan de asistencia humanitaria creíble, que sea implementable, y queremos que una operación militar en Rafah ahora aumentaría el sufrimiento de los palestinos, llevaría a más pérdida de vida civil, alteraría la asistencia humanitaria que ingresa, pero la gran mayoría que ingresa por Rafah y es distribuido por la zona de Rafah. Piensen lo que ocurriría cuando la gente va al norte, donde hay líneas de distribución no están establecidas, hay que restablecerlas en un conflicto o imposible. Así que ante la falta de esta respuesta no apoyamos una incursión militar en Rafah. Usted dijo que es la postura israelí, pero ha habido comunicación de parte de israelíes en las próximas o últimas horas respecto de esto. No comentaré sobre esas conversaciones. En la última hora, 90 minutos, recibimos esa respuesta de Hamas. Hablaremos de eso con Egipto, Qatar, Israel, los países con los que hemos trabajado en esta negociación. No hablaré de los tiempos, pero
si esas conversaciones no comenzaron, comenzarán pronto. En las circunstancias actuales, ¿creen que un cese de fuego es lograble? En- ¿A qué se refiere? Si se puede lograr un cese de fuego. Un cese de fuego es lo que estamos intentando lograr. El fin de semana hubo un impas, Hamás lo aceptó, pero Israel escuchamos que no es la propuesta, hay una versión más suave. Así que me pregunto, ¿cuál es? Un cese de fuego es lograble. Hay una propuesta que se hizo para lograr un cese de fuego y liberación de rehenes. En cuanto a la respuesta de Hamás, que va a su pregunta, no quiero representarla en detalle hasta evaluarla y hablar con aliados. Y respecto a la asistencia humanitaria, el secretario estuvo la semana pasada en Israel, hubo énfasis de la entrega de asistencia humanitaria. Visitó Shalom, que fue cerrado luego del ataque de Hamas. ¿Puede darnos cómo sería una ofensiva en Rafah? ¿Cómo impactaría a toda Gaza? Porque hay temas de entrega en Gaza, de distribución. ¿Podría haber entrega humanitaria significativa en el norte? Hablaré sobre Gaza en general. Una operación en Rafah haría muy difícil sostener y mantener la asistencia humanitaria que hemos dado en las últimas semanas y en los llamados del presidente con el primer ministro Netanyahu. Hay, han visto camiones que han ido allí, que han llegado a Gaza, al sur de Gaza. Todo eso estaría en peligro con una ofensiva en Rafah. Vean las últimas 24 horas cuando vieron cohetes de Hamas a Shalom, que llevó a la muerte de 3 soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Si tienen operaciones militares, realmente eso tendría un impacto en la asistencia humanitaria, no solo en Camp Shalom, pero en todo, en Rafah y en el sur de Gaza. Aparte de eso, hemos trabajado en implementar otros mecanismos de entrega para llegar al norte de Gaza sin tener que pasar por Kerem Shalom. No porque vemos la posibilidad de futuras operaciones, sino por el traslado de todo eso. Por eso vieron la apertura de un cruce, es algo en lo que insistió el presidente y la semana pasada cuando el secretario estuvo en Jordania y luego en Israel. Hay movimiento de camiones a través de Jordania al cruce sin tener que pasar por Camp Shalom. Vieron la apertura de un puerto para que los bienes puedan pasar por Astar y luego pasar por el cruce y han visto operaciones marítimas. Habrá formas de hacer llegar asistencia humanitaria a Gaza. Es importante hacerlo porque hemos visto lo difícil que es hacer llegar asistencia a Gaza. Es imposible determinar qué impacto tendría eso, esa entrega de ayuda, pero sin duda impactaría la entrega de asistencia humanitaria en el sur de Gaza. Basado en eso, Aquí usted escuchábamos dijo, entonces al portavoz reiteró del que Departamento de Estados Estado Unidos en Estados no Unidos, apoya. que lógicamente quiso manifestarse rápidamente sobre lo que se acaba de comunicar desde Medio Oriente. Allí lo vemos desde ya y vamos a tratar de ponerle contexto a esta situación. Lo vamos a hacer con nuestro corresponsal internacional en jefe, a quien contactamos nuevamente, José Levi, con varias cuestiones, ¿no?, para desarrollar. Primero, ¿qué has leído justamente de este comentario oficial? Y por otro lado, se hizo mucho hincapié en la situación en Rafah, que venís siguiendo de cerca. Sí, efectivamente, Nacho, aquí lo que dice Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estado, es que están estudiando los detalles ahora de cuál habría sido el sí de Hamás a esta propuesta. Dicen en Estados Unidos que están viendo este tema con los otros protagonistas, con Israel, con Egipto, con Qatar. Todo esto cuando hay que señalar que en el movimiento Hamás aseguran haber aceptado la propuesta de Qatar
y de Egipto. Y junto a esto es de señalar que en Israel todavía son mucho más escépticos. Aseguran que temen que las ofertas que han sido hechas por Egipto, por Qatar, no sean las que en un principio habían sido tratadas por las partes. Todo esto cuando vemos que también el tema de Rafah, de la posible ofensiva militar israelí en el lado oriental de esta zona en el sur de Gaza, es también tratada. Y lo que dice Matthew Miller es que por ahora no han recibido de Israel un plan creíble que permita la evacuación de más de 1 millón de palestinos que se encuentran en esta zona en el sur de Gaza. En cualquier caso, vemos informaciones que van evolucionando en los últimos minutos y que vamos a tratar en breve. Hamás aceptó finalmente la propuesta de un acuerdo para el alto el fuego. Hay muchos detalles finos para contar, hay también muchas repercusiones. Recién íbamos a Estados Unidos con la conferencia del vocero del Departamento de Estado. Por todo esto nos vamos a reconectar con nuestro compañero corresponsal internacional en jefe, José Levi, precisamente desde Jerusalén. José, ¿qué novedades? Hola Nacho. Bueno, lo primero es que el jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, anunció de forma sorpresiva, hay que decir, que Hamás anunció al primer ministro de Qatar y al ministro de Inteligencia de Egipto que aceptaba la propuesta para llegar a un cese de la violencia. Todo esto cuando es de señalar que tanto en Israel como en Estados Unidos afirman que acaban de recibir cuáles son las respuestas de Hamás y están ambos países estudiándola. Entonces todavía se desconoce. En Israel expresan su desconfianza de que esta respuesta de Hamás incluye términos para ellos totalmente inaceptables. Por ejemplo, estamos escuchando de uno de los dirigentes centrales de Hamás que asegura que se trata de un acuerdo en 2 fases. La primera de las fases serían 6 semanas de cese del fuego, la liberación, se dice, por otro lado, de unos 33 rehenes israelíes, de los más de 130 que todavía están en el interior de Gaza. Pero ¿qué es lo que dice este dirigente? Que en la segunda fase del acuerdo que ahora se intenta alcanzar, habría un cese de la violencia, que Estados Unidos se comprometería a algo así. Si bien es de destacar que Israel se opone a cualquier posibilidad que implique el fin de la guerra, ya que ellos aseguran que únicamente cuando hayan destruido a Hamás es cuando podrán asegurar que masacres como las del pasado 7 de octubre pasado no vuelvan a ocurrir, tal como Hamás mismo ha amenazado con hacer en el interior de Israel una y otra vez. Entonces vemos que existe ahora mucha incertidumbre sobre cuáles son exactamente los puntos que habría aceptado Hamás, cuando en Israel aseguran que cualquier aspecto que implique el fin de esta guerra, eso sería rechazado por ellos. Entonces estamos a la espera de ver exactamente cuál es la fórmula ahora aprobada o no por Hamás. Todo esto cuando hay que señalar que existen reacciones ahora, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, a este posible avance en lo que es la posibilidad de un cese del fuego y la liberación de rehenes. Vemos que en Tel Aviv hay informes de que carreteras están siendo bloqueadas por los familiares
de los rehenes que están realmente desesperados, estos más de 130 rehenes israelíes en Gaza. Sus familiares quieren que se llegue ya a un acuerdo que permita el comienzo de la liberación de los suyos, que según ellos se encontrarían en situaciones desesperadas. Por otro lado, hay informes también de que en ciertas zonas de Gaza hay bailes de alegría por este posible cese del fuego. Entonces existe una incertidumbre enorme cuando hay que señalar que Israel hoy anunció que ellos llaman a la población en el lado oriental de la zona de Rafah, en el sur de Gaza, a abandonar estas zonas. Hablamos de 100.000 personas y dirigirse al área de Al-Mawasi, en la zona costera de Gaza. Esto cuando existe el temor en la comunidad internacional de que si esta ofensiva comienza en el sur de Rafah pueda tener algunas consecuencias graves en la población, el más de 1 millón de personas que está dentro de esta zona de Rafah. Pero en cualquier caso, Israel asegura que va a hacer todo para conseguir previamente, antes de la operación, la evacuación de civiles de este área. Y la cuestión es que se trata de una situación enormemente delicada, que eso sí, si al final se lograra un acuerdo de cese del fuego, retrasaría todo, al menos aparentemente, durante 6 semanas. Nacho. Bien, todo esto por supuesto lo venimos contando desde el inicio del programa. Hay repercusiones constantes que iremos contando en nuestros programas en vivo aquí en CNN Español, sobre un telón de fondo que no queremos volver no queremos dejar justamente de tocar, eso quería decir. Tiene que ver con el Día del Holocausto en Israel. ¿Cómo se vive esto allí, José? Sí, hoy precisamente ha sido el día que los israelíes recuerdan al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es de señalar que en Israel se destaca que esta es la primera vez en décadas que este Día del Holocausto en Israel se lleva a cabo. Cuando existió esa masacre terrible que llevó a la muerte, dicen, de 1.200 israelíes en los ataques del pasado 7 de octubre en el interior de Israel. Se compara en este país las atrocidades con las atrocidades cometidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y se compara a Hamas con el movimiento nazi. Entonces, todo esto ha sido destacado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que su país avanzará con sus planes en el interior de Gaza, cuando el objetivo supremo es impedir que Hamas pueda llevar a cabo su intención de repetir ataques similares a los del 7 de octubre una y otra vez. Entonces asegura Netanyahu que ellos avanzarán con esos planes, incluso si no cuentan con la aprobación expresa en la comunidad internacional. Como Karim contó, ha habido una respuesta de Hamas al acuerdo. Estamos revisando esa respuesta y conversando sobre ello con los aliados de la región. El director Burns, como saben, está allí. Está trabajando en el lugar. No podré comentar más sobre esto hasta saber dónde está la situación. Espero que entiendan. Sé que todos están curiosos qué hay en esta respuesta, cuál es la reacción. No puedo adelantarme. Queremos sacar estos rehenes, queremos obtener un cese de fuego de 6 semanas, queremos brindar asistencia humanitaria y no quiero hacer nada en este momento que pueda poner ese proceso en riesgo. Más allá de eso, creemos que llegar a un acuerdo es el mejor resultado, no solo para los rehenes, pero para los palestinos. No dejaremos de trabajar para ese resultado. Como saben, el presidente habló con el primer ministro Netanyahu, un llamado, duró unos 30 minutos, fue constructivo. El presidente reafirmó su mensaje del Día de Recuerdo del Holocausto
los dos líderes hablaron del compromiso entre Estados Unidos e Israel de recordar a los 6 millones de judíos que fueron masacrados en el Holocausto, uno de los momentos más oscuros en la historia. También hay que trabajar en contra del... Hablamos de trabajar en estos acuerdos. Durante el llamado, el primer ministro Netanyahu acordó asegurar que el cruce de Kerem Shalom esté abierto para asistencia humanitaria para los que lo necesitan. También quiero abordar los últimos informes de Rafah, que también fue un tema de conversación. Reiteraré que no podremos y no hablaremos de las operaciones y en representación de las operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel. Hablamos de las operaciones en Rafah, de que podrían poner a más de 1 millón de personas en riesgo. Durante este llamado, el presidente reiteró y dejó esto en claro. Y también dejó en claro que seguimos creyendo que el acuerdo de rehenes es la mejor forma de evitar ese resultado y asegurando la liberación de rehenes.